Sean bienvenidos y bienvenidas a esta transmisión conjunta del programa Actuando Juntas JOTAI. Mi nombre es Josué Navarro, periodista y comunicador de la Asociación Comisión Paz y Ecología COPAE, y hoy tendré la oportunidad de poder conducir y moderar este espacio, donde estaremos presentando la revista Avanzando en la Defensa de las Aguas, Bosques y los Territorios Indígenas. Procesos exitosos de la gestión sostenible de los bienes naturales en Guatemala. Hoy conoceremos a través de la voz de 3 panelistas 11 experiencias que relatan testimonios de las luchas comunitarias en 3 grandes áreas: agua y bosques, agroecología y defensa de los territorios. Iniciamos esta presentación con la participación de Flori Jack-Stew, oficial de programas, responsable también del área de gestión sostenible de bienes naturales del programa Actuando Juntas JOTAI. Tiene a cargo la parte introductoria de esta presentación. Bienvenida, Flori. Les saludamos y les deseamos un buen día a cada uno de ustedes. También nos complace saludar a algunas personas que nos acompañan desde Europa y les deseamos una feliz tarde. Encontrarnos el día de hoy es motivo de celebración porque compartimos la culminación de un proyecto que nos permite valorar los primeros logros alcanzados, nos ayudan a potenciar las rutas que se han abierto y sobre todo nos permite pensar y construir en colectivo. Sin duda, la sabiduría colectiva y la acción conjunta son claves para enfrentar los retos que nos imponen los macros y microsistemas de vida, el contexto socioambiental de Guatemala y el ejercicio de los derechos en ambientes hostiles. Ha sido altamente aleccionador este primer ejercicio de sistematización conjunta. Nos ha obligado a repensar las mejores prácticas y propuestas y cómo retarnos para poder trascender los procesos actuales. Este proyecto nació con la idea de socializar las experiencias exitosas para que estimule el reconocimiento y la valoración de lo que cada organización, comunidad y pueblo ha realizado. Creemos que si valoramos la labor propia y la de otros y otras, nos puede llevar a colaborar a cambios más grandes. Aspiramos a eso. Es de gran importancia para JOTAI fortalecer esas visiones, actitudes y capacidades para cambiar paradigmas productivos y al mismo tiempo que se estimula la producción de información, la divulgación de esos nuevos paradigmas y ante todo, el diálogo como factor clave para articular en escala los cambios a los que conjuntamente aspiramos. En esta oportunidad agradecemos profundamente este encuentro y el encuentro de apuestas con ACOFOP, con Serjus, ADICI, ASAJO, COPAE, Pastoral Social de la Diócesis de Quiché, Fundebase, Madre Selva, Pecosol y Yuché. Gracias por aceptar este reto. Es una buena oportunidad también para decir que estamos muy orgullosos de ser socios, aliados y cómplices en la gestión del agua y los bosques como fuentes de vida, en la producción de alimentos que se han hecho en armonía con la madre tierra y en la defensa continua de los territorios y los derechos de los pueblos indígenas. También agradezco a Joana, a Tania, a Diana y a muchas otras personas que han hecho posible concretar este esfuerzo. Un agradecimiento especial a Jan porque ha sido el eje articulador, como el tejedor de este proceso, ¿verdad?
Reafirmar que para Jotay que tenemos como un encuentro con las 11 organizaciones, y solo quiero resaltar 2 de ellas. Creo que a todas las organizaciones y el programa hemos tratado de colocar y de interactuar con la población indígena y campesina como actora protagonista de un desarrollo sostenible y que contribuye a reducir la vulnerabilidad socioeconómica, ambiental y cultural. Disfrutemos las presentaciones que vienen a continuación, que nos darán un mayor detalle de lo que muy alegres compartimos con ustedes hoy. Que tengan un buen día. Gracias, Flori. Flori compartía con nosotros elementos esenciales de este esfuerzo conjunto entre diversas organizaciones del programa Actuando Juntas Jotay. Continuamos con la presentación de la revista Avanzando la Defensa de las Aguas, Bosques y los Territorios Indígenas, procesos exitosos de la gestión sostenible de los bienes naturales en Guatemala. Durante este evento vamos a compartir el enlace para descargar esta publicación, que pues ya la podemos observar, la tengo en este momento en mis manos, una publicación, una revista muy interesante que enmarca 3 elementos, como lo mencionaba anteriormente, grandes áreas de experiencia, como lo es las agua y bosques, agroecología y la defensa de los territorios. Invitamos a nuestra audiencia a plantear sus cuestionamientos o preguntas sobre cada una de las ponencias que se desarrollará en esta presentación. La pueden desarrollar en la sección de preguntas que ustedes la encuentran ubicada en la parte inferior de su pantalla. Más adelante, pues también habrá un espacio para que los panelistas las puedan conocer y de igual manera responder. En este momento, pues dejo el tiempo a Tania Palencia, quien es moderadora de los panelistas. Ella es escritora, periodista y de igual manera analista política que ha hecho diversos escritos y ensayos sobre derechos humanos y desarrollo social. Bienvenida, Tania Palencia. Hola, ¿qué tal, Josué? Muy lindas tus palabras, Flori. Es cierto, es para festejar la voz, porque detrás de esta revista está el trabajo de cientos de personas. Hay familias, hay comunidades que están trabajando por construir un mundo en donde la economía no sea solo dinero, sino la economía sea vida. Así que saludamos a las comunidades de Petén, de Chiquimula, de Zacapa, de las Verapaces, de Quiché, de todo el occidente, porque vamos a hablar precisamente de su experiencia. Abrimos este foro para mostrar al mundo que en Guatemala florecen desde las comunidades importantes y exitosas experiencias económicas que el modelo de economía dominante oculta, niega, acalla. ¿Cuál es ese modelo económico que se impone en Guatemala? Bueno, quiero compartirles que Guatemala está ubicada entre los 10 países más desiguales del mundo. En América Latina tiene las más altas tasas de concentración del ingreso y de la tierra y por tanto ocupa los primeros lugares en desnutrición, en racismo laboral, en alfabetismo, en mortalidad materna, en crisis ambiental y en impunidad fiscal. Aquí los que más tienen dinero pagan menos impuestos. Créanlo, Guatemala es el país de América Central con el presupuesto social más bajo, hecho que hace que sean las mujeres las principales responsables de cargar con los cuidados sociales vitales. Este modelo resguarda la desigualdad y eso implica que su enfoque es egoísta, es especulador y hay evidencias
de que se realiza la economía controlando al Estado. Las grandes empresas controlan al Estado. Miren, quiero compartir con ustedes una gráfica. En esta gráfica vamos a observar que solo el 3%, o sea, 3 de cada 100 empresas grandes en Guatemala se apropian del 65% de la riqueza. Miremoslo, quiero compartirlo con ustedes. Vamos a compartir pantalla y quiero mostrarles esta tremenda gráfica que nos muestra precisamente la desigualdad en Guatemala. Aquí podemos observar dos triángulos, uno con el pico para arriba y el otro con el pico para abajo. El 3% de las empresas de Guatemala más grandes se apropian del 65% de las ganancias, de los excedentes del trabajo. Y vámonos aquí en esta base y vemos que el 56%, o sea, más de la mitad de las pequeñas familias campesinas obtiene solo el 4% del ingreso. Pero aquí estamos hablando de las pequeñitas familias. Si sumamos a la pequeña empresa, que todavía no es mediana, o sea que estamos hablando, sumemos acá 10 del 90% de las pequeñas y medianas empresas, tan solo obtienen el 19% del ingreso. Es dramática esta realidad. Es una realidad que precisamente no crea capital social. La gente no le interesa. El trabajo solo lo ve como servidumbre, como sobreexplotación, como mera mercancía. Por eso es tan inmensa y creciente la migración en Guatemala. Decimos con todo rigor, y estas experiencias que ustedes van a escuchar lo demostrarán, que la industria extractiva, las grandes hidroeléctricas, la ganadería, los monocultivos, que son las actividades favoritas del modelo, destruyen la dignidad laboral, destruyen la salud ambiental y también la integridad del territorio, porque detrás de estas experiencias hay una vivencia de la tierra en sociedad. No es solo tierra, dinero. Es decir, el modelo está desarticulando la historia, los conocimientos, los intereses de la familia, los proyectos de vida de las mujeres, de los niños. No los quiere como protagonistas, sino como siervos. Este modelo no tiene interés de dar chance a nuevos empresarios. No le interesa crear nuevas empresas, empresas rurales, empresas campesinas, empresas indígenas. Además, no solo no crea capital social, sino que tampoco cuida el capital natural. El equilibrio climático no le interesa. Guatemala, lo que menos sabemos es qué es lo que tenemos en nuestra riqueza natural. No hay estadísticas, no hay inventarios actualizados de la fauna y de la flora. Reina la impunidad en la gestión del agua, la tala de bosques no es solo provocada por la pequeña economía que quiere leña, no hay cultivo de árboles para leña. Entonces, la gente pobre no tiene recursos más que cortar, no hay cuidado colectivo. Hay un caos en la información pública de los bienes naturales. Y en razón a la naturaleza, podemos
asegurar que es también esta gran empresa con gran influencia en las municipalidades que son responsables especialmente de los desechos sólidos que tiran a los ríos. Son claves en la contaminación del agua. Se calcula, tengo aquí un dato, voy a leerlo. Se calcula que los recursos hídricos están contaminados en un 97%. No tenemos una cultura ciudadana para usar el agua y los bosques. Pero miren ustedes, el 61% de los sistemas de riego, el agua para el alimento, el 61% del riego de todo el país está absorbido, concentrado por la caña de azúcar y la palma aceitera. Es un modelo que obliga muchos factores de riesgo. Sostiene la muerte, sostiene el despojo, sostiene la criminalización. Pero hoy, en este foro, vamos a escuchar procesos vitales, procesos que asignan a la gente, a la población, a la familia, a las comunidades, el rol de sujetos, de actores activos, de actores que tienen ideas sobre su propio desarrollo territorial. Entonces, la importancia de este foro es múltiple. Primero porque vamos a compartir 11 alternativas exitosas en la gestión de los bienes naturales de Guatemala. Y segundo, porque estamos sacando a luz pública por escrito en una pequeña revista las ideas centrales de esas 11 alternativas exitosas. Pronto veremos quiénes son, pero ahorita quiero presentarles a nuestros 3 panelistas que nos acompañan precisamente para hacer síntesis de estas experiencias. Marco Aurelio Chávez Coyoy nos hará una síntesis de 3 alternativas exitosas en la gestión del agua y bosques, que son la fuente de vida y guardianes de la biodiversidad. Título con el que se introduce a estas 3 alternativas en la revista. Gracias a Marco Aurelio. Luego de Marco Aurelio, Juan Carlos Camajá nos hará un resumen de 5 alternativas exitosas en la gestión de la agroecología. Producir alimentos en armonía con la madre tierra. Es el título que está en nuestra revista. Y para finalizar, vamos a escuchar a Pablo César Iscot Pérez. Él nos hará un resumen de 3 experiencias de lucha. Esta lucha es más integral. Se trata de la defensa de los territorios y piensa en la garantía de los derechos de los pueblos indígenas. Ese es el título que tienen estas 3 experiencias en la revista. Bueno, vamos entonces a escuchar a Marco Aurelio Chávez Coyoy con el tema de agua y bosques y con la experiencia de ACOFOP, la Asociación de Comunidades Forestales de Petén, la participación de UTSCHE, que es la Asociación de Forestería de Guatemala, y el colectivo ecologista Madre Selva, que tiene una experiencia en soberanía comunitaria de la electricidad en la zona reina en el Quiché. Usted tiene experiencia en el manejo
de la recarga hídrica en Totonicapán, y Acofop nos va a hablar de la reserva, no, nos ha hablado de la reserva de la biosfera maya. Marco Aurelio trabaja con comunidades indígenas y campesinas para la reivindicación de sus derechos, especialmente aquellos relacionados con la tenencia de la tierra y con los derechos de los pueblos indígenas. Tiene gran experiencia en el desarrollo de diversas auditorías sociales sobre temas ambientales, forestales, agrícolas. Actualmente, Marco Aurelio Chávez es coordinador de la Unidad de Acompañamiento Jurídico de la Asociación de Forestería Comunitaria de Guatemala, USCHE, y también coordinador de proyectos. ¡Qué emoción! Vamos a escuchar a Marco Aurelio. Marco Aurelio, yo te dejo con la palabra. Muy agradecido, Tania. Voy a compartir entonces una pequeña presentación, por favor. Muy bien. Bueno, muchas gracias a todos. Pues el día de hoy yo tengo el enorme privilegio de compartir con ustedes 3 de los 11 procesos exitosos relacionados a la gestión sostenible de los bienes naturales en Guatemala. De las socias que ya comentaba Tania, que son parte del programa Actuando Juntas JOTAI. Este primer apartado del documento se refiere al agua, los bosques, fuentes de vida y guardianes de la biodiversidad. Es importante mencionar que existe una relación muy importante en relación a estas 3 experiencias vinculadas a la gobernanza comunitaria sobre los bienes naturales. Cuando nos referimos a la gobernanza comunitaria sobre los bienes naturales, estamos diciendo que son las garantías que tienen las comunidades para el ejercicio pleno de sus derechos sobre sus territorios y sus bienes naturales, así como de sus formas de vida. Estas propias formas de vida, llamadas también o definidas como modelos de desarrollo comunitario o el buen vivir para nuestros pueblos. En torno a este ciclo de la gobernanza comunitaria encontramos estas 3 experiencias. La primera, que se refiere a la conservación de los bosques y desarrollo comunitario local en la reserva de la biosfera maya, que es un proceso acompañado por parte de la Asociación de Comunidades Forestales de Petén Acofop. La soberanía energética comunitaria para el acceso justo a la electricidad, acompañado por parte de los compañeros del colectivo Madre Selva, y la forestería comunitaria y manejo de zonas de recarga hídrica, acompañado por parte de la Asociación de Forestería Comunitaria Guatemala UCHE, de la cual formo parte. Para ir aterrizando directamente en las experiencias, quisiera hablarles de algunas generalidades importantes sobre los bosques, el agua y los bienes naturales. Es importante destacar que la permanencia de los bienes naturales es gracias a la existencia de comunidades y pueblos indígenas. Es decir, los bosques hoy día existentes, las fuentes de agua que se encuentran protegidas, se debe al trabajo que realizan las comunidades, muchas veces o en su mayoría, pocas veces visibilizado o reconocido. Existen algunos elementos comunes o denominadores comunes dentro de las experiencias sistematizadas que son importantes de mencionar. La primera se refiere a las formas de organización. Estas formas de organización comunitaria, que en algunas de ellas tienen contextos incluso ancestral, como por ejemplo las parcialidades en el pueblo de Totonicapán, que son organizaciones propias del pueblo maya quiché, que tienen un contexto histórico y ancestral. Otras formas de organización contextualizadas a las necesidades también de mantener una cohesión desde los miembros de la comunidad o para hacer gestiones colectivas, como lo son asociaciones comunitarias, comités de agua, cooperativas, entre otras. Estas formas de organización contribuyen a la gestión y la continuidad de los bienes naturales en Guatemala. La existencia también de vínculos identitarios y cosmogónicos de las comunidades y pueblos indígenas sobre lo que perciben, cómo perciben el mundo, cómo percibimos el mundo y lo que nos rodea como parte de los pueblos indígenas, que más allá del bosque o la tierra, es la madre naturaleza. Hay un contenido científico y filosófico maya que en algunos momentos se ha tratado también de desvirtuar, denominándoles prácticas tradicionales o culturales.
restándole el verdadero valor que existe dentro de estas formas de vida, que pueden sustentarse de manera científica y filosóficamente. La existencia de normas e instituciones propias y mecanismos en la toma de decisión crean una mayor cohesión y garantizan la continuidad generacional. Dentro de la dinámica también existen mecanismos de participación plena dentro de las comunidades. Estos mecanismos de participación plena reflejados en estructuras legítimas, reconocidas como por ejemplo las asambleas comunitarias, las juntas directivas, los comités de agua, guardabosques, viveristas, etc. Interactúan alrededor de normas y de un sistema jurídico propio de las comunidades indígenas, que se materializa en sí el derecho de la libre determinación y autodeterminación y la definición de las propias prioridades para las comunidades, así como sus mecanismos de sanción, de control y de justicia. El ejercicio y la defensa de los derechos de comunidades y pueblos indígenas se vincula directamente a la gestión de sus territorios y de sus bienes naturales. Este aspecto es sumamente importante debido al contexto de país, especialmente porque existe una brecha histórica en relación al ejercicio de los derechos colectivos por parte de las comunidades y pueblos indígenas, que por mucho tiempo tienen que afrontar o han afrontado un sistema excluyente, racista, discriminatorio y de criminalización hacia los defensores y defensoras de derechos humanos, por lo que la exigencia y reclamación es considerado una medida afirmativa y de dignificación de las comunidades y pueblos indígenas. Es de ahí la importancia de poder defender los derechos de manera colectiva. También el acceso y uso a nuevas tecnologías contextualizadas a las labores comunitarias contribuyen y crean una mayor resiliencia a las presiones y amenazas que nos compartía la compañera Tania, que tienen los bienes naturales. Es decir, es importante destacar la existencia de aspectos históricos y ancestrales, pero a la vez cómo se pueden contextualizar el uso de nuevas tecnologías para contribuir a la labor que realizan las comunidades, como por ejemplo el caso de los monitoreos forestales mediante el uso de drones, como lo realizan las comunidades forestales de Petén, o el desarrollo de pequeñas centrales hidroeléctricas en beneficio también de las mismas comunidades, como las que comparten y se estigmatizan los compañeros del colectivo Madreselva. Esto ejemplifica bastante bien cómo las nuevas tecnologías también pueden contextualizarse para aportar en la permanencia de los bienes naturales en Guatemala. Ahora, quiero compartir de manera muy breve y general un pequeño recorrido sobre las tres experiencias o el contenido de estos tres procesos exitosos en la gestión sostenible de los bienes naturales en Guatemala, con el objetivo de crear principalmente las expectativas a todos los que hoy día nos están viendo para conocer más directamente en el documento que hoy se presenta. Primero, vamos a encontrar la experiencia del colectivo Madreselva sobre las pequeñas hidroeléctricas comunitarias como mecanismos que promueven la soberanía energética y la justicia ambiental mediante una gestión integral del territorio por parte de las comunidades y pueblos indígenas, reflejando cómo comunidades de la zona reina, un territorio compuesto por varias comunidades que históricamente han sido excluidas y abandonadas por el mismo Estado, con la falta de acceso a servicios esenciales, dentro de ellos la energía eléctrica, en donde a pesar de que son territorios muy cercanos, en donde operan megaproyectos hidroeléctricos que aprovechan y depredan los bienes naturales en la región para comercializar y obtener ganancias mediante la generación de energía, son estas comunidades que no tienen acceso a dicho servicio de energía eléctrica. Por lo que surgen estos procesos como cimientos de vida en la creación e implementación de pequeñas hidroeléctricas comunitarias, gestionadas por la misma comunidad, vinculadas a las formas y dinámicas, incluyendo la defensa del territorio, la protección de los bienes naturales y las luchas colectivas en contra de los depredadores de los territorios. Crea un importante modelo de desarrollo sostenible bajo el cimiento de la soberanía energética, con la visión a futuro de articular esfuerzos entre más comunidades, replicando este modelo y beneficiando a un mayor número de familias que se encuentran en similares condiciones. El segundo proceso sistematizado se refiere a las comunidades forestales de la Reserva de la Biosfera Maya de Petén, como un modelo que garantiza la sostenibilidad ambiental, económica y la cohesión comunitaria, además de ser un modelo plenamente reconocido en la región
por sus aportes ambientales, económicos y sociales. También ha servido para mitigar las presiones constantes en uno de los territorios de mayor diversidad ecosistémica aún existente en el país y de importancia representativa para nuestros pueblos originarios. La existencia de comunidades forestales como guardianes de estos territorios ponen de manifiesto que es gracias a la gestión colectiva y cohesionada de las comunidades que los bienes naturales pueden permanecer, además de garantizar una vida digna de los habitantes de las comunidades forestales mediante una gestión ambiental y económicamente sostenible, con una participación plena entre hombres, mujeres y jóvenes que también crean cimientos de vida. Por último, la experiencia sobre la forestería comunitaria como un aporte ambiental y social de los territorios y bosques comunales en el altiplano occidental de Guatemala, en donde podemos conocer cómo 6 organizaciones ancestrales del pueblo maya quiché, denominadas parcialidades o AMAC o Mamaí en nuestro idioma quiché, protegen un aproximado de 1.900 hectáreas de bosque natural que proveen de infinidad de servicios ecosistémicos a decenas de poblaciones y miles de familias, como el agua, por ejemplo, y mediante el sistema ancestral que destaca como el servicio comunitario denominado también en nuestro idioma materno el Kashkor. Este sistema da vida y representa las formas en que las comunidades y pueblos indígenas perciben la vida, perciben lo que les rodea sobre sus bienes naturales y ese ciclo de vida. Esto además contribuye a fortalecer la gestión y cohesión comunitaria que permite a la vez crear un hilo conductor para la permanencia de las acciones mediante el sistema de consignas, que son normas escritas y no escritas de compromisos comunitarios que deben continuar como un interés colectivo. Maltiosh, estas son las 3 experiencias que tuve el privilegio de compartir. Un agradecimiento enorme a las organizaciones Colectivo Madre Selva, a COFOP y UCHE, de la cual pertenezco también, por darme la oportunidad de hacer una síntesis y un breve recorrido por estas experiencias, que con estas generalidades haya creado expectativas importantes para conocer más de las mismas y que puedan encontrarlo en nuestra revista publicada. Maltiosh, nuevamente, muchas gracias. Muchas gracias a ti, Marco Aurelio. Una excelente síntesis. Todas las preguntas y comentarios que ustedes tengan a lo que escucharon de Marco Aurelio, pueden ustedes escribirlas en la sección de abajo de esta plataforma. Vamos a estar muy interesados en escuchar qué piensan acerca de lo que la gente, las comunidades campesinas e indígenas están construyendo. Muy bien, ahora vamos a escuchar a Juan Carlos Camajá, quien nos va a hablar de la agroecología. ¿Qué es agroecología? En nuestra revista, que ojalá ustedes puedan leer, hemos destacado que la agroecología produce alimentos en armonía con la madre tierra. Juan Carlos es agrónomo con especialidad en desarrollo rural. Es coordinador regional de Fundebase. En el territorio Ixinca ha acompañado a familias campesinas e indígenas en procesos agroecológicos en protección de los bienes naturales y derechos de los pueblos indígenas. También tiene historia en su experiencia personal de apoyo a procesos de consultas comunitarias frente a los megaproyectos extractivos del territorio. Juan Carlos nos va a hacer síntesis de 5 experiencias de Adisi, Huacligo, fortaleciendo las comunidades quechí allá en Alta Verapaz, de la Asociación Santiago Jocotán, Asajo, quienes están trabajando, fíjense ustedes, en crear reservas de grano en el área Chortí, una contribución activa para ejercitar el derecho a la alimentación. Juan Carlos también va a hacer síntesis de las experiencias regionales de Fundebase,
va a hablar precisamente de alternativas agroecológicas en el territorio Xinca. Escucharemos también la síntesis que hace de Pecosol, una plataforma agroecológica de Guatemala que estimula una nueva práctica y una nueva concepción que le llama economía solidaria. Y también vamos a escuchar las experiencias de Serjus, de la Asociación Comunitaria para el Desarrollo, Servicios Jurídicos y Sociales de Guatemala, sobre procesos alternativos en la construcción del territorio MAM. Muchas gracias, Juan Carlos. Te escuchamos. Muchas gracias, Tania, por la presentación. Saludos cordiales a las personas que nos están viendo. Para mí es un gusto presentar las experiencias de las organizaciones que mencionó Tania en el tema de agroecología, que es producir alimentos en armonía con la madre tierra. Agroecología es una forma alternativa de producción de alimentos, colocando a la persona en el centro, colocando y valorando su forma de ser, valorando sus pensamientos, valorando su familia para la producción de alimentos. Estas experiencias campesinas que les voy a comentar son de las familias quechís, xincas, mam, quichés, entre otras, ¿verdad? Entonces, agradezco también a ellos, ya que algunos de ellos mencionaron que van a escuchar, están conectados para escuchar lo que ellos brindaron. La información recopilada es información que campesinas y campesinos indígenas brindaron. Primeramente, iniciaremos con los beneficios económicos de los sistemas ecológicos, mencionando las familias que se inicia con la diversificación de parcelas. Esto mencionan las familias que, al tener diversificada la parcela, primeramente tienen alimentos para consumir. Posteriormente, al tener parcelas diversificadas, mencionan ellos que generan excedentes, pero teniendo un aprovechamiento de recursos, como es en el caso de la Asociación de Santiago Jocotán y de Fundebase, ubicados en el corredor seco, por la misma característica de suelo, falta de agua, ellos deben de aprovechar los recursos, sembrar en plásticos, sembrar en recipientes ya usados para utilizarlos para la siembra de alimento para niños, especialmente menores de 5 años, que son los que más necesitan la alimentación diversificada y calidad. Posteriormente, al tener diversificada la parcela, aprovechar los recursos, también vamos al acceso a mercados campesinos. Y acá quiero hacer mención de la asociación Serjus, de Pecosol, ADICI y Fundebase, que realizan mercados campesinos periódicamente. También acompañan procesos de diversificación, transformación de productos campesinos para la venta. En este acceso a mercados campesinos colocamos directamente a los campesinos y campesinas con el consumidor, tratando de evitar los intermediarios o los coyotes que se mencionan en la región. También quiero hacer mención en este punto de Pecosol. Pecosol trabaja en Petén con una asociación apícola que ha cambiado la forma tradicional. Ejemplo, antes quemaban y tumbaban bosques en Petén. Ahora está la red de apicultores que están recuperando estas prácticas. También las organizaciones acompañan procesos de incidencia ante ministerios como el MAGA, como el Ministerio de Economía, para que apoyen estas iniciativas y estos accesos a mercados campesinos. Posteriormente está el autoempleo, generación permanente de empleo y trabajo extrafamiliar. Acá quiero hacer mención también de Fundebase, de ADICI, que en la revista mencionan las personas que antes ellos salían a jornalear, salían a las fincas cafetaleras, salían a las fincas
de caña a trabajar. Ahora, trabajando las prácticas agroecológicas, ellos generan empleo para su familia, valorando el tiempo de ellos de alimentación, valorando sus tiempos para participar en las reuniones sociales, culturales, además de ahora contratar a personas de otras familias vecinas para que asistan a trabajar a sus unidades productivas, tomando el enfoque de la solidaridad, del apoyo. Entre los beneficios técnicos de la agroecología está la capacidad de resiliencia. Las familias campesinas desarrollan capacidades para enfrentar las variaciones climáticas, como el deslave de suelos, los derrumbes, las tormentas como las del año pasado, la ETA y IOTA, huracanes o sequías, mediante la implementación de técnicas de conservación de suelo, como barreras vivas, barreras muertas. Esto favorece a la prolongación de la humedad. Además, quiero hacer mención acá de las comunidades, de las 5 organizaciones, que ellos también motivan a la reforestación en terrenos pendientes para evitar los derrumbes. También tenemos las medidas de adaptación al cambio climático, que las 5 organizaciones trabajan con las organizaciones las organizaciones de base para que estén preparadas al cambio climático. Esto genera microclimas favorables. Entonces, las comunidades y familias trabajan especialmente diversificación de parcela, la reserva forestal y el cuidado del agua. Esto genera microclimas favorables, genera mayor humedad en las unidades productivas. Mencionan los compañeros en la revista de Serjus, de la Asociación de Jocotán, de ADICI, que hay diferencia entre una parcela agroecológica a una parcela de monocultivos. La calidad y la nutrición de abonos orgánicos. Con esto, las familias campesinas de las 5 organizaciones mencionan que están recuperando suelo, están recuperando su forma de producción de antes, están produciendo alimentos más sanos y que las propias comunidades vecinos se dan cuenta de la producción que tienen. Algo muy importante, que es la cosecha y la reutilización de agua que se están haciendo en la Asociación Serjus, en ADICI, en Fundebase y en la Asociación Santiago Jocotán, es aprovechar el recurso que tiene. Se están haciendo filtros para la reutilización de aguas residuales, se están haciendo cosechas de agua para la producción de alimento. Los beneficios sociales, aprendiendo y compartiendo técnicas de saberes. Las 5 organizaciones utilizan la metodología de campesino a campesino, que utiliza y que pone a la persona al centro de la producción. Primeramente, contribuye a la nutrición familiar. Al tener diversificadas las unidades productivas, tomando en cuenta los grupos básicos de alimentación, tomando en cuenta la alimentación ancestral, las familias mejoran su alimentación. Existen estudios donde mencionan que por el apoyo y por prácticas agroecológicas, familias han superado la desnutrición. Estimula, fortalece y se visibiliza la participación de la mujer. En un proceso, en una unidad agroecológica, claro está que el papel de la mujer es muy importante para el éxito de la familia, ya que primero ella es la encargada de la producción diversificada de cultivos, de la producción de alimentos de traspatio, acompaña procesos agrícolas. Ellas son las que participan en los mercados campesinos, la venta de producto, la generación de ingresos familiares, definición de nuevas inversiones familiares. También están en la economía del cuidado, la selección de semillas, como dicen los compañeros y compañeras de la Asociación Santiago Jocotenango. También está la agroecología alternativa de empleo para la juventud, desestimulando la migración. Como todos sabemos, hay muchos jóvenes y muchas personas
que están migrando a la ciudad y al norte de América. Pero existen con estos estudios miles de jóvenes que se involucran y se interesan por trabajar la agroecología y lo ven como empleo para salir adelante en los procesos comunitarios. La agroecología también como defensa del territorio, primeramente conservando y fortaleciendo pensares y saberes de los pueblos Chortí, Quechí, Mam, Xinca, entre otros, como ahora, desde su forma de proteger la semilla, su forma de ver los bosques y agua, como los compañeros de Casillas Santa Rosa, que están en defensa del territorio, protegiendo agua, suelo y bosque para la producción de alimentos, fortalecen también el territorio, las personas como la organización Serjus, como ADICI, que protegen las semillas criollas y nativas. También conservando sus formas organizativas de producción de alimento, de convivir, respetando la madre tierra al no quemar rastrojos, a la producción de abonos orgánicos, al cuidar nacimientos de agua, al proteger suelos. Es como la agroecología también es parte de la defensa del territorio. Con esto quiero agradecer los pensares y conocimientos de las familias campesinas e indígenas, donde estas 5 organizaciones acompañamos sus procesos y fruto de esta reflexión, estas conclusiones que presenté en el tema de agroecología. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Juan Carlos. Nos has mostrado precisamente cómo se están construyendo poderes, saberes y capacidades nuevas. Es decir, nos has dicho con mucha claridad que estas experiencias ponen en el centro a las personas, a la vida. Gracias. Si usted, querido público, tiene algún comentario, quiere contar alguna experiencia sobre la agroecología o hacer alguna pregunta a Juan Carlos y a los panelistas, háganlo. En la parte inferior de la plataforma pueden hacer sus comentarios. Ahora vamos a escuchar la tercera y última parte que está escrita en nuestra revista y que se ha titulado Defensa de los Territorios, rumbo a la garantía de los derechos de los pueblos indígenas. Y este tema abarca 3 importantísimas experiencias: la de COPAE, la Asociación Comisión Pastoral Paz y Ecología, quien está pensando y proponiendo acerca de cómo construir un modelo energético que potencie el buen vivir, que potencie la comunalidad. Vamos a escuchar la experiencia de la diócesis de Quiché, fortaleciendo el tejido social y la defensa del territorio con acciones comunitarias. Y también la experiencia de Ilúa, la Iglesia Luterana de Guatemala, quien tiene mucha experiencia de lucha en defensa de los derechos colectivos del pueblo maya Chortí en el oriente de Guatemala. ¿Saben ustedes? El pueblo Chortí hace más de 100 años poblaba casi todo el oriente, pero el despojo, las invasiones fueron reduciéndolos y ahora este pueblo es uno de los más afectados por la sequía. Pero Ilúa tiene excelentes experiencias. Bueno, pero ¿de qué va a hablar Pablo César? Va a hablar de la defensa del territorio y nos va a mostrar las partes esenciales de la defensa del territorio. Pablo César es quetzalteco, es maya quiché, es licenciado en Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales, es docente de la Escuela de Ciencia Política del Centro Universitario allá de San Marcos y actualmente es coordinador
del programa en investigación sobre ecología política de COPAE. Vamos a escuchar entonces a Pablo César. ¿Cómo están todos? Espero que se encuentren bien. Un fraternal saludo a todo el mundo. El día de hoy yo voy a trabajar el tema de defensa de territorio con ustedes. Bueno, para iniciar tenemos que hacernos una pregunta. ¿Qué es la defensa del territorio? Para entender la defensa del territorio, primero debemos definir el concepto de territorio, visto desde una acepción más comprensiva, que es parte de la persona, la vivienda, el barrio, o la comunidad y la región, y el vasto mundo. El territorio se vuelve la representación del espacio sometiéndose a una transformación permanente por la acción de los seres humanos, la cultura, la evolución en los conocimientos que se viven en todo el planeta. La lucha por el territorio y mantener el equilibrio entre el ser humano y naturaleza no se ven solamente impulsados por organizaciones sociales ni gremiales, sino que adquieren la forma de movimientos amplios en los que se agrupan comunidades completas, desde asambleas o asociaciones regionales, los pueblos indígenas, las mujeres y las organizaciones en defensa de los derechos humanos y ambientales desempeñan un papel fundamental en esta defensa del territorio. Los pueblos indígenas tienen dos grandes determinantes en la defensa del territorio, y esta se basa en la libre determinación y la visión del buen vivir, la cual ha creado estructuras de cuidado del territorio, las cuales van desde su uso a su protección. Esto se basa en el postulado que los pueblos indígenas tienen derecho a la autonomía y al autogobierno en las cuestiones relacionadas con asuntos internos y locales, así como disponer de medios para financiar sus funciones autónomas. Esto basado en el artículo 4 de la Declaración de las Naciones Unidas sobre Pueblos Indígenas, la cual dice: los pueblos indígenas tienen el derecho a la libre determinación. En virtud de ese derecho determinan libremente su condición política y persiguen libremente su desarrollo. Pero también nosotros nos tenemos que preguntar, ¿cuáles son las luchas de las comunidades? En la última década, la sociedad guatemalteca ha vivido un incremento sustancial de la conflictividad social y ambiental en torno a los proyectos extractivos. El rechazo que manifiestan las comunidades rurales a la presencia en sus territorios de actividades industriales de carácter extractivo se deben a los impactos sociales y al ambiente natural. En el caso de las actividades extractivas, su contribución al desarrollo es severamente cuestionada, ya que se visualiza como una actividad que privatiza las ganancias y socializa los costos de los impactos ambientales y sociales, generando conflictos y fragmentando la sociedad. La principal lucha de las comunidades en contra de las empresas que las despojan de sus bienes comunes naturales, entre las principales se encuentra la defensa por el agua y las tierras comunales, ya que empresas que se encargan de la generación y transporte de energía, así como de las extractivas y monocultivos, buscan apropiarse y contaminar. Por eso, la principal lucha es por el agua y por el territorio. Eso se puede reflejar en una de las investigaciones que hicimos como COPAE, que se titula La posminería en San Miguel Ixtahuacán, con una de las frases que para mí me impactó más, que la comunidad siempre recalcaba: ellos se quedaron con el oro y nosotros nos quedamos con los problemas. La visión de las comunidades, donde sus necesidades sean satisfacer sin dañar a la madre naturaleza, es el equilibrio que se busca con el buen vivir. Esa calidad de vida ha sido visibilizada con su libre autodeterminación, la cual se puede observar en proyectos como la generación de su propia energía con el uso del bien hídrico, sin dañar el entorno natural. Un ejemplo de esto son las comunidades de la Zorra Reina, en especial de la Taña, las cuales con apoyo de la organización Madre Selva han podido generar su propia hidroeléctrica comunitaria, o como las comunidades quechís, que defienden y cuidan semillas criollas para futuras generaciones, y la defensa de la madre tierra al no contaminar con semillas transgénicas. Eso se ha logrado con el apoyo de organizaciones como ADICI. Así también la reserva de granos en el área Chortí, como una contribución efectiva para garantizar el derecho humano a la alimentación, esto apoyado por la Asociación Santiago en Jocotán. Pero también tenemos que hablar de los efectos que ha tenido la defensa del territorio para las mismas comunidades. La defensa del territorio ha tenido graves consecuencias para las comunidades, las cuales buscan que les respeten sus derechos y su autonomía en relación de sus territorios.
pero los proyectos extractivos que se posicionan en los mismos no respetan ni consultan a las comunidades, dejando problemas como la criminalización, brecha en los tejidos sociales en las comunidades y una severa conflictividad. Pero en este punto solo vamos a tratar un tema importantísimo, que es la criminalización. La criminalización está marcada por su carácter selectivo y puede definirse como la utilización de marcos jurídicos, estrategias y acciones políticas jurídicas con la intención de dar un tratamiento de ilegítimo e ilegal a la defensa, promoción y protección de los derechos humanos, cuyo último fin es agredir a los defensores de derechos humanos y entorpecer su labor. UDFEWA entre enero y abril del 2020 ha registrado un total de 157 agresiones a personas defensoras de derechos humanos, incluye desalojos extrajudiciales, detenciones ilegales y arbitrarias, discursos de odio, allanamientos y asesinatos. Pero hay algo muy importante. Las comunidades indígenas, con todo esto que han tenido, han creado estrategias para la defensa de las comunidades y la defensa del territorio. Con la cooperación o con el establecimiento de convenios, se han logrado sentencias que protegen los derechos de las comunidades a la defensa del territorio. En el marco legal y jurídico, se han tenido avances concretos en el territorio guatemalteco, lo que se puede evidenciar en un conjunto de sentencias. Un ejemplo de esto es el control de convencionalidad. El organismo judicial es el encargado de garantizar la aplicación del mismo. A nivel internacional, se han obtenido sentencias en los procesos que han creado jurisprudencia y que han conocido la Corte Interamericana de Derechos Humanos en temas de defensa del territorio. O convenios internacionales como el Convenio 169 de la OIT o la Declaración de las Naciones Unidas sobre el Derecho de Pueblos Indígenas y la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Pero también aquí cabe recalcar algo muy importante, que es el apoyo de organizaciones locales en pro de la defensa de los territorios. Organizaciones que se han sumado para minimizar los efectos de esos problemas. Y junto con ellas está la diócesis de Quiché, que en los últimos 5 años ha impulsado acciones en cooperación con la finalidad de fortalecer el tejido social y defensa del territorio en armonía con la naturaleza, acompañando a las comunidades para fortalecer sus estructuras organizativas con el fin de contribuir a la construcción de un tejido social. La Iglesia Luterana Guatemalteca, ILUGA, desde el año 2001 ha acompañado y apoyado a comunidades campesinas e indígenas del pueblo Maya Chortí. El apoyo a las comunidades se realiza mediante acciones políticas en el marco de los derechos humanos y en el ejercicio de la resistencia pacífica, en un contexto de conflictividad social por el derecho humano al agua, los bosques y la biodiversidad en las montañas del Merendón en general y en las montañas, las Granadillas especialmente. Y también COPAE, que ha acompañado y facilitado la articulación estratégica de los pueblos indígenas mediante acciones jurídicas, políticas, de formación, monitoreo ambiental, investigación y divulgación para su libre determinación dentro de la unidad nacional, junto con el Consejo del Pueblo Maya, CPO. Promueven 4 pactos necesarios para un Estado plurinacional, los cuales no solo recogen la filosofía del buen vivir de los pueblos indígenas de Guatemala, sino que también recogen los cambios y propuestas hacia un nuevo Estado para Guatemala, partiendo de su plurinacionalidad. Estos ejercicios de autonomía los ejercicios de libre autonomía para la defensa del territorio son sostenibles. La conformación de las autoridades ancestrales, que no es lo mismo que los consejos de desarrollo, es una forma de autogobierno y una representación de la legitimidad en el poder de las comunidades. A manera que la forma en que se eligen las autoridades muestra un sistema complejo que incluye a la comunidad y su estructura orgánica con el tejido social comunitario. Su forma de elección es desde las asambleas, desde las comunidades, reflejando una democracia directa o una democracia comunitaria. Otros ejercicios de libre determinación son las consultas comunitarias, en donde las comunidades deciden su futuro. Gracias a este ejercicio, las empresas extractivas se ven obligadas a consultar a las comunidades si pueden entrar o no a los territorios. Gracias a esto, se ha parado a las minas en Guatemala. Un ejemplo de la conjugación de todos estos elementos es la gestión que tienen los 48 cantones con los bosques comunales. De esta manera, se observa que el autogobierno puede mantener los territorios libres de proyectos extractivos. Las propuestas del buen gobierno como una resistencia ecológica y protectora. La propuesta es gestionar una economía ecológica como protectora de las comunidades y creadora de dignidad, libertades y solidaridad con el mundo. La nueva economía guatemalteca debe fundarse en la vida comunitaria, territorial y en las comunidades
de la diversidad. Por ello, urge un derecho constitucional que refleje y garantice las diversas formas de organización socioeconómica que hay en Guatemala, ya que hasta ahora no se reconocen las formas de reproducción de la vida de los pueblos indígenas y no se garantiza la propiedad privada corporativa como eje central de la economía del llamado desarrollo nacional. Y solo se garantiza esto. Por eso, todos nosotros debemos trabajar por la protección de la madre tierra. También debemos crear una sociedad que defienda su territorio. Es una sociedad que no defiende que no tiene futuro. Las empresas y el mal gobierno buscan despojar a los pueblos de sus bienes comunes, de manera que sin empoderamiento y defensa de los territorios perderemos todos nuestros bienes y nos convertiremos en una sociedad privatizada desde la mente hasta la madre tierra. Muchas gracias por este espacio y muchas gracias a Jotay por crear estos espacios para poder discutir. Y muchas gracias a ti, Pablo, por tu excelente presentación. Creo que nos has estimulado mucho para asegurar que todas estas experiencias deben estar amarradas con nuevos derechos, con nuevas formas de convivencia y de gobierno de la economía. Ese vínculo junta la economía con la política desde el punto de vista de la defensa de la vida. Y así hemos, queridos público presente, escuchado a nuestros tres panelistas. Agradezco mucho a Pablo, a Juan Carlos y a Marco Aurelio, porque nos han puesto en la mesa de este foro una gran verdad. Es importante fortalecer la economía campesina, la economía indígena, la economía de la vida. ¿Pero qué piensan los panelistas, Josué? ¿Qué piensa el público, Josué? Veo acá que hay comentarios donde nos comparten que la gestión comunitaria es decisiva para esto. ¿Qué nos dicen las personas? Gracias, Tania. Agradecemos a cada uno de nuestros compañeros, amigos, invitados el día de hoy a este conservatorio de interactividad que se ha generado de estas tres ponencias. Vamos a mencionar algunos comentarios, Tania, para poder ampliar pues esta perspectiva y cada uno de las ponencias que se ha desarrollado. Mavis Herrera nos pregunta acerca de cómo se puede adquirir la revista. La revista pues va a estar disponible en su versión digital en la plataforma virtual del programa Actuando Juntas Jotay. Más adelante, si es posible, vamos a poner el enlace en el chat. De igual manera, también Carlos, Ana Basayo nos pregunta, buenos días, me gustaría tener más detalle de las experiencias forestales. Yo creo que con las preguntas que se han generado, pues vamos a ampliar un poco más la información. Uriel Miranda dice, excelente presentación, definitivamente son experiencias de gestión comunitaria del territorio y bienes comunes naturales que integradas en un proyecto alternativo al sistema capitalista les dan contenido. De igual manera, nos escribe Roberto Bonilla, gracias, felicitaciones por las presentaciones. De igual manera, nos escribe Estuardo Secay, él dice, felicitaciones por la excelente iniciativa de sistematización de estas valiosas experiencias que nos inspiran y marcan la pauta de la ruta a seguirles. Y bueno, hay algunas preguntas aquí que se han planteado desde las diferentes plataformas que hoy se están retransmitiendo y están retransmitiendo esta presentación de la revista, y vamos a plantearlas a los panelistas. La primera es para Marco Chávez, que expuso el tema de bosques y agua, y la pregunta es la siguiente, dice así, ¿considera que es necesaria una ley de aguas para la preservación de este vital líquido?
Esta pregunta pues es realizada o es para Marco Chávez. La siguiente pregunta es para Juan Carlos Camajá, que expuso el tema de agroecología y pregunta: ¿cuál es la importancia de la juventud en procesos agroecológicos y cómo influyen en la migración? La tercera pregunta va dirigida para Pablo Iscott, que expuso el tema de defensa de los territorios indígenas, y es: ¿cómo ha afectado la criminalización en el ejercicio de libre determinación de los pueblos indígenas y autonomía comunitaria? De igual manera, hay una segunda pregunta para Pablo Iscott y dice de la siguiente manera: ¿cuáles son las perspectivas de estos fallos judiciales a favor de la defensa de los territorios indígenas de cara a la nueva composición de la Corte de Constitucionalidad? Esas son las preguntas que se han planteado en este foro, en este conversatorio. Y bueno, de igual manera recordamos a nuestra audiencia, a nuestro público, que puedan efectuar sus preguntas en la parte inferior. Pues hay una opción de preguntas y respuestas en esta plataforma digital. Ahí puede efectuar las preguntas que ustedes deseen de las tres ponencias que se han desarrollado el día de hoy. Gracias, Tania. Vamos a continuar observando si hay otras preguntas para poder compartirlas. Gracias a ti, José. Son buenas preguntas. Vamos, ¿quién de ustedes tres quisiera empezar a responder? ¿Qué te parece a ti, Marco? Marco, pues tú, Marco Aurelio. De acuerdo, voy a ser bastante concreto en este sentido por el tiempo, ¿no? En relación a la posible regulación del agua, es innegable las presiones que hoy día se tiene, el acaparamiento y las violaciones constantes a derechos humanos sobre el acaparamiento desmedido del agua, especialmente lo que realiza la agroindustria. Las experiencias justamente compartidas también evidencian cómo el vital líquido es visto desde un contexto económico para su explotación y depredación por parte de empresas de megaproyectos hidroeléctricos, por ejemplo, también. Entonces, sin duda alguna, una regulación específica de la materia que contribuya a restringir o limitar estos abusos desmedidos por parte de algunos sectores puede llegar a contribuir. Sin embargo, debe de ser un proceso sumamente amplio en donde se reconozcan los derechos de comunidades de pueblos indígenas, en donde se reconozcan gestiones que realizan las comunidades de manera eficiente y sustentable. Por ejemplo, en el caso de las comunidades de Totonicapán, en donde por siglos han demostrado que una gestión integral sobre los bienes naturales, especialmente sobre las fuentes de agua y el servicio que eso genera a las poblaciones, debe de reconocerse y no tiene que restringirse o limitarse por ninguna estructura de carácter estatal o pública, sino debe de reconocerse como modelos evidentes de gestión eficiente sobre el recurso de agua. Gracias. Gracias a ti, eso es cierto. La concepción del cultivo colectivo de los bienes naturales. Gracias, Marco Aurelio. ¿Qué nos dices tú, Juan Carlos, a la pregunta que te hicieron? Gracias, Tania. Bueno, voy a ser concreto. La importancia de la juventud, los jóvenes son los que continuarán con el trabajo en las unidades productivas con enfoque agroecológico. El cambio generacional en la agroecología se constituye en un desafío para la alimentación y también para un desafío para las organizaciones como las que estamos presentes, de acompañar y ver potencialidades en jóvenes para acompañarles en sus unidades productivas, desencadenar transformación de producto como lo hacen, llevarlos a mercados campesinos, intercambio de experiencias, acompañarlos en las capacitaciones para que no sean de los miles, de los millones de jóvenes que migren, sino que vean que tenemos potencialidad en las unidades productivas, pero también necesitan el acompañamiento de nosotros como organizaciones, como personas, de ver la potencialidad, de acompañarlos en sus procesos de transformación, acompañarlos en el mercado. Tenemos, según la revista, tenemos experiencias en ADICI, tenemos experiencias en Serjus, en Fundebase, en Pecosol, donde jóvenes son los que están dinamizando los procesos agroecológicos. Gracias. Gracias a ti.
Dentro de un minuto les hago una pregunta a los tres, pero tú me diste la idea, Juan Carlos. La juventud es decisiva y aquí te lo dio el público. Ahora, yo que se las adelanto ahorita. ¿Y las mujeres cómo se benefician con esto? ¿Habrá específicamente evidencias de que las mujeres se benefician con esto? Ahí se la dejo para que lo piensen. Pero a Pablo le hicieron una pregunta muy importante. ¿Qué piensas, Pablo? Hola, Tania. Bueno, primero, la primera pregunta que me hicieron fue ¿en qué afecta la criminalización a los defensores de derechos humanos? ¿O esto en qué afecta? Es que esto afecta en el derecho a defender derechos. Y esto sí, lo que lo tratan de hacer con la criminalización es frenar acciones en las comunidades. Pero a pesar de eso y a pesar de la criminalización, siempre el derecho de las comunidades ha prevalecido y se ha mantenido sobre todas las cosas. Y la segunda, ¿qué era lo que pensaba sobre el, vamos a ver, aquí la tengo, sobre la cuestión de las cortes, pero aquí hay que hablar sobre el principio de no regresividad en materia de derechos humanos, que está prohibido tomar medidas que disminuyan la protección de los derechos fundamentales. Entonces, yo creo que con esto contestaría esa segunda pregunta. Así es, y eso es muy cierto. Gracias a las luchas de las comunidades que están en las realidades que ustedes nos han compartido, es que se ha logrado hacer cambios en el derecho en Guatemala y hay una ruta que está iniciando en que reconoce el derecho de los pueblos indígenas. Eso hay que vincularlo totalmente con el derecho a la economía campesina. Así es que, bueno, aquí les dejo a los tres, a quien quiera responder esta pregunta. Por el tiempo vamos a ir cerrando nuestro evento, pero ustedes pueden encontrar en la parte inferior el vínculo, el link, en donde pueden descargar este documento que estamos hoy lanzando al público, en donde se sintetizan las 11 experiencias. La pregunta que nos hacen se las voy a lanzar a los tres. Dice, en tema de bosques y aguas, ¿qué podemos hacer para conocer las experiencias de las comunidades? Y qué hay varias licencias de tala de bosques en donde no se consulta a las comunidades, en donde se vincula el derecho humano al agua y a un ambiente saludable. Es un comentario, pero aquí dice qué podemos hacer. ¿Hay alguna sugerencia de ustedes para que estas experiencias sean mejor valoradas, mejor escuchadas? Pueden levantar su mano para que yo les dé la palabra. ¿Quién quisiera? Sí, Marco, te escuchamos. Es bastante compleja la pregunta, sin embargo, creo que hay un elemento que se destaca, ¿no? Creo que la percepción del ciudadano promedio, por llamarlo de alguna manera, está muy acostumbrado a desconocer muchos de los servicios que prestan las comunidades gracias a la permanencia de los bienes naturales. Por ejemplo, la mayoría de los ciudadanos que viven en áreas urbanas está acostumbrado a abrir la llave del grifo y solamente a recibir el agua, pero sin preguntarse, por ejemplo, de dónde proviene, ¿no? Y qué esfuerzo hay detrás de eso. Y desde ahí creo que hay una desconexión importante de la ciudadanía y de las acciones que generan las comunidades y obviamente plagado de un contexto de discriminación, de racismo y de exclusión a las comunidades y pueblos indígenas. Eso por una parte. Por otra parte, yo siempre lo he comentado también en relación a la importancia y el rol que juega la academia también en estos procesos. Se están formando muchos ciudadanos sin una visión crítica y que se conozca de cerca modelos como los que se presentan en este proceso de sistematización, que son modelos sumamente importantes para la permanencia de los bosques y posiblemente se conozcan o generen mayor interés, digamos, en las actividades agroindustriales, y ese es el fin de
de muchos jóvenes y estudiantes, ¿no? Entonces creo que esa parte es sin duda importante para cómo vincular e interesarse sobre estos temas. Gracias, Tania. Marco Aurelio, fíjate que Sebastián pregunta continúa con este tema. Dice, ¿cómo detener la tala de árboles? ¿Y qué hacer con esa función que está teniendo el INAV? Gracias, Tani. Sí, la parte de la tala creo que tiene una concepción incluso técnica, de la cual yo no me quiero meter en este momento porque es bastante compleja. Sin embargo, creo que hay algo que sí se debe de garantizar y justamente en la pregunta lo comenta, ¿no? El poder garantizar el derecho a la consulta previa, libre e informada sobre cualquier medida o disposición que llegue a afectar a los territorios de comunidades y pueblos indígenas. Los impactos que pueda causar socialmente, el ver cómo se depredan los bosques y el no identificar cuáles de estas talas son ilegales y cuáles son legales bajo un plan de manejo que muchas veces tiene un sustento técnico. Creo que ahí está el rompimiento y la percepción de la sociedad, ¿no? Entonces los controles, el reconocimiento dentro de las políticas y normas públicas en materia forestal y ambiental del trabajo que realizan las comunidades y pueblos indígenas, el reconocimiento de la tenencia histórica y ancestral de las tierras también, no bajo el enfoque occidental y lo que establece únicamente el Código Civil, sino que también de los instrumentos en materia de derechos humanos y materia de derechos de pueblos indígenas, el reconocer esa parte y ese vínculo de las comunidades sobre sus territorios, creo que generarían un importante, digamos, control sobre esas medidas de depredación sobre los bienes y recursos naturales. Es cierto, Marco Aurelio. Les voy a compartir a los tres este comentario, pero que termina con una pregunta hecha por Roberto Bonilla, que está muy vinculado con lo que acabas de decir, Marco Aurelio. Y fíjense ustedes que tiene que ver con el hecho de que se trata a la ciudadanía como población desechable, en el sentido en que por un lado, a nivel estrictamente económico, solo se le ve como factor de empleo, de sobreexplotación. Pero por otro lado, se les niega ciudadanía, porque no se les da información. La información que tienen las comunidades es una información que no se valora. Dice Roberto Bonilla, la violación de los derechos ambientales aparentemente ocurre en las comunidades. Por lo tanto, se debe hacer llegar a las comunidades mucha información por escrito. ¿Cómo hacer llegar a las comunidades en sus propios idiomas? Es una pregunta interesante, ¿verdad, Pablo? ¿Tú qué piensas? ¿Cómo esto se vincula precisamente con la autodeterminación? Yo creo que primero hay que reestructurar la pregunta. Hay una cuestión de ellos y nosotros ahí en esa pregunta, pero no, hay que reestructurarla muy bien. ¿Por qué? Porque no es hacer llegar a las comunidades, sino que nosotros tenemos que estar en las comunidades trabajando de la mano con ellos para hacer estas cuestiones, no hacer llegar las cosas. Si las cuestiones están pasando en las comunidades y nosotros tenemos que trabajar en las comunidades con ellos. Y también las comunidades tienen sus formas de hacer las cosas y hay que respetarlas. Eso es lo que yo contestaría en esta cuestión. Gracias, Pablo. Y Roberto vuelve a darnos otra pregunta y se las voy a compartir y luego de responderla, no se olviden, ¿qué pasa con los cambios en la juventud, mujeres? ¿Qué nos pueden decir acerca de esto? Dice Roberto Bonilla, ¿cómo ha afectado la pandemia del COVID en la gestión de los procesos que se están impulsando? Sí, Carlos. Gracias. Contestándole a Roberto, creo que el contexto de la pandemia el año pasado cuando inició fue muy fuerte. Las comunidades se quedaron sin acceso, sin poder llegar a las cabeceras municipales, departamentales, pero en los procesos de agroecología vimos muy oportuno y vimos una oportunidad para que las personas, los campesinos y campesinas indígenas, vieran la necesidad de producir sus propios alimentos, de producir lo que vamos a comer, rescatando
plantas nativas, rescatando semillas nativas que se habían perdido. Hay un testimonio que tenemos como Fundebase en Quesada, Jutiapa, donde decía: me asusté cuando nos iban a encerrar, decía una compañera mujer. Me empezó a doler la cabeza, pero con eso me dio tiempo de ir a la parcela, me dio tiempo de producir los alimentos, me dio tiempo de ver qué me hacía falta para los animales, para la alimentación de la familia. Creo que por ahí puedo contestar eso. Y contestando el tema de las compañeras mujeres, ahí las compañeras en las comunidades son todólogas. Las compañeras las tenemos recargadas, les tenemos súper recargadas. Es una cuestión de trabajar con ellas y con la familia el tema de roles, que se involucren también los esposos, hijos, porque vemos que en las comunidades hay mucho machismo y todo le recarga a ellos. Por eso las organizaciones que estamos presentes trabajamos también ese tema para redistribuir esos roles en las familias. Gracias. Exacto. O sea que la experiencia que ustedes nos están relatando está proponiendo un nuevo paradigma, ¿verdad, Juan Carlos? Porque en esa nueva manera de convivencia, también la separación que se ha hecho entre producción de la vida y reproducción de la vida ya no existe, se integra, porque nuestra civilización actual, la reproducción la dejas para dentro de la casa y la mujer cargando con todo, mientras que la producción de ideas, la producción de bienes es tarea de los hombres. Tremendo error civilizatorio, ¿verdad? Entonces nos estás hablando de un nuevo paradigma. ¿Qué piensan ustedes? ¿Coinciden con Juan Carlos? ¿Cuál es su experiencia acerca de cómo las mujeres, la agroecología, las mujeres y la defensa del territorio están en esta nueva gestión de los bienes naturales? ¿Qué opinan, Pablo y Marco Aurelio? Sí, Marco Aurelio. Sí, coincido con lo que comenta Juan Carlos, ¿no? También hay un reto bastante importante en relación a la visibilización del rol de las compañeras mujeres en todos estos procesos. Existe una brecha muy importante y que aún existe y que tenemos que sortear, especialmente en las comunidades, sobre esa participación efectiva de compañeras mujeres. En estas experiencias también se comparten algunos casos que para mí son muy importantes. Por ejemplo, las compañeras de las comunidades forestales en Petén, que también participan en procesos productivos importantes, la participación activa de ellas, el desarrollo también incluso de auditorías sociales que se han realizado dentro de la red UCHE, por ejemplo, en donde mujeres quieren conocer cuál es la implementación de los incentivos forestales a nombre de mujeres y ese porcentaje destinado del presupuesto a los incentivos forestales para mujeres, y en donde se evidencia una brecha muy grande y que tiene que ver mucho con quién ostenta bajo la lógica occidental el derecho de la propiedad. Y entonces esas políticas públicas agudizan los problemas ya existentes en las comunidades sobre la invisibilización del trabajo de compañeras mujeres en estos procesos, que se trasladan muchas veces a políticas de género que únicamente son de papel y que se folcloriza hasta cierto punto esa participación de compañeras mujeres. Y no hay una vinculación directa con las políticas en materias forestales, ambientales, agrícolas, sobre el reconocimiento y la valoración del aporte de las compañeras mujeres y de los jóvenes también dentro de estos procesos. Así es. ¿Quieres tú agregar algo, Pablo? Algo corto. Bueno, yo como parte de una comunidad indígena, yo he tenido como la grata experiencia de ver desde mi propio hogar la cuestión de la cultura viva, la cultura de la cuestión de la transmisión de conocimientos en la cultura indígena, que va de madre hacia hija. Y gracias a esto también yo he podido analizar que la defensa del territorio, el primer lugar donde viene la defensa del territorio es el lugar, y viene desde las mujeres, que son las que se dan cuenta de la realidad que se vive en las familias indígenas. Por eso es que en las comunidades siempre vemos que la lucha por el territorio es desde las mujeres casi
a primera vista lo que se mira, que las que pelean por el derecho al agua, el derecho al alimento, siempre, siempre son las mujeres. No se escucha, Tania. Perdón, decía que vinculemos esto que tú dices, Pablo, con lo que decía Marco Aurelio. Y redondeemos la idea que paradigmática que nos mostraba Juan Carlos. Necesitamos modificar la separación que hay ahorita entre el gobierno de la comunidad con el gobierno de la vida, de modo que las mujeres puedan tener lo que se les ha quitado, es acceso a la salud, a la educación, acceso a la formación de capacidades que puedan abrirles un proyecto de vida, ¿verdad? Y no estén recargadas, como nos decía Juan Carlos. Estas posibilidades requieren de la libre determinación de los pueblos, requieren de experiencias de comunidad. Así es. Yo esto lo recojo porque también leí un comentario ahí que lo vinculaba. Entonces, creo que no tenemos otras preguntas o comentarios. Voy a hacer una brevísima síntesis acerca de las ideas que ustedes han presentado. He recogido, he escrito 6 importantes ideas y luego de leerlas le doy la palabra a Josué para que nos comente si hay algún otro comentario y terminemos con nuestra presentación. Público presente, creo que hemos tenido un interesante panel en el que nuestros conferencistas han destacado las siguientes ideas. Con estas alternativas por la defensa de las aguas, los bosques y los territorios, el alimento, se están construyendo un vínculo estrecho entre la vida del territorio y la vida de la comunidad. Esa es una idea. Otra idea, hay que relevantar la identidad y la libre determinación de los pueblos indígenas y las comunidades campesinas. Una tercera idea, hay que multiplicar las prácticas de gobernanza comunitaria y hay que abrir nuevos espacios públicos no estatales en donde se le dé libertad a los saberes de las personas, a los conocimientos de los pueblos, al cuidado que ellos tienen de sus semillas, de sus prácticas agrícolas. Una cuarta idea, estas experiencias valen la pena, porque no se trata de experiencias simples y coyunturales, no, generan capital social, generan capital natural, y eso es contrapeso contra el capital privado agroexportador, que lo saca todo, ¿ya? Que no lo invierte en el poder público. Una quinta idea, restauran, conservan y potencian los ecosistemas, redundando en la salud de la tierra, en la salud de las personas y en el aumento de ingresos para las comunidades. Y finalmente, algo totalmente valioso, estimulan sistemas de cooperación, especialmente cooperación alimentaria, cooperación energética. Eso es bellísimo, eso es vida. Muchísimas gracias a Pablo, a Marco Aurelio y a Juan Carlos por sus aportes, por hacer estas excelentes síntesis. ¿Habrán otras preguntas, Josué? ¿Habrán otros comentarios? Yo te doy a ti ahora la palabra. Muchas gracias, Tania. Pues interesante cada una de las preguntas y de igual manera de las respuestas que se han generado a raíz de esta temática. Siguen habiendo preguntas con respecto
a esto, vamos a mencionar quizás la última pregunta para ir cerrando este foro, y escribe Sebastián y pregunta, hace el comentario: la agroecología considero que ha existido desde siempre. La pregunta sería, ¿cómo expandir el apoyo o tecnificación para ellos, pero sobre todo apoyar económicamente estas prácticas? Dejo este cuestionamiento para ir cerrando la participación de cada uno de los panelistas. ¿Quién quisiera responder? Si no la vuelves a leer, Josué. Muy bien. La pregunta dice de la siguiente manera: ¿cómo expandir el apoyo o tecnificación para ellos, pero sobre todo apoyar económicamente las prácticas? Él está hablando en el marco de la agroecología. Muchas gracias. Tuve un problema con la señal. Bueno, creo que primeramente sería seguir valorando el conocimiento de las campesinas y campesinos indígenas, seguir potenciando, masificando la agroecología como lo han hecho, como lo hemos hecho estas organizaciones, ya como dice la persona que realizó la pregunta, estas prácticas lo han realizado los campesinos y campesinas desde miles de años. Estamos tratando de rescatar nuevamente. El reto, siento, sería la incidencia política, la incidencia ante instituciones estatales, la incidencia a otros organismos para que ellos sean los que acompañen estos procesos. También la incidencia a, por ejemplo, el Ministerio de Agricultura y Ganadería MAGA, la incidencia al Ministerio de Economía, para que estos esfuerzos también ellos los vean y también cubran con este derecho que tenemos de acuerdo a su presupuesto, ¿verdad? Porque ahora nos damos cuenta que somos las organizaciones campesinas las que estamos trabajando, valorando y teniendo este modelo alternativo de producción que no le interesa a este sistema que tenemos. Gracias. Sí, gracias a ti, Juan Carlos. Y se trata de una incidencia seria, consistente, ¿verdad? Digna. No se trata de estar negociando migajitas, ¿verdad? Romper la impunidad fiscal sería una buena incidencia. Que hayan recursos para la población. Eso sería un buen camino. Muy bien, de mi parte, agradezco a todos. Agradezco a Pablo, a Marco Aurelio y a Juan Carlos. Yo te dejo a ti, entonces, Josué, con la continuación de esta muy linda actividad. Muchas gracias, Tania, por haber compartido, de igual manera por haber moderado muy claramente pues este conservatorio. Hay mensajes muy importantes en torno a esta temática, y es por eso que de igual manera vemos la necesidad de generar y de igual manera divulgar mayor información en estas tres áreas fundamentales que se han presentado en esta revista el día de hoy, que son fundamentales para la vida humana, como lo es el agua y bosques, la agroecología y la defensa de los territorios. Hay un mensaje muy importante, creo yo, que sintetiza de alguna manera pues la presentación y el impacto que ha generado esta presentación en el marco de la presentación de la revista Avanzando en la Defensa de las Aguas, Bosques y los Territorios Indígenas, y es de Luis Itzul, y dice de la siguiente manera: felicidades a todas y todos por este evento, por la revista digital, bastante enriquecedora. No solo se visibiliza el quehacer de las organizaciones en pro de la defensa de nuestra madre tierra, sino también nos presenta una terrible situación en donde el mayor porcentaje de tenencia de la tierra ha sido despojada de nuestros pueblos, que históricamente son propietarios y propietarias de las mismas. Creo muy importante pues darlo a conocer este mensaje, porque evidencia pues el impacto que ha generado esta presentación.
Para ir cerrando pues este foro, tenemos la participación de Hermilio Soto, quien es coordinador del programa Actuando Juntas JOTAI, para las palabras de cierre. Bienvenido, Hermilio. Muchas gracias. En nombre del programa Actuando Juntas JOTAI, agradecemos la presencia de los representantes de las organizaciones socias vinculadas al área gestión sostenible de bienes naturales. Agradecemos sinceramente el esfuerzo de nuestra colega Flori Yactiu y Jan Chicora por el esfuerzo de publicación de la revista Avanzando en la Defensa de las Aguas, los Bosques y los Territorios Indígenas. Este esfuerzo fue posible gracias a la participación activa de las 11 organizaciones que se acompañan de parte de JOTAI en esta área de trabajo, quienes participaron con mucha motivación, dedicación y esfuerzo para que la iniciativa de la revista fuera una realidad. Esta es una experiencia que valoramos mucho porque se puede incluso retomar en otras áreas o temas que actualmente está trabajando el programa. Saludamos y agradecemos las ponencias de los panelistas desde la moderación, como las ponencias de Josué Navarro, de Tania Palencia Prado, de Marco Aurelio Chávez, de Juan Carlos Camajá y Pablo César Iscot. Agradecemos también a los invitados e invitadas que apartaron su tiempo para acompañarnos en este importante evento. Sabemos que participaron gente desde Europa y desde acá de la región. Estamos sumamente agradecidos por su participación. Muchas gracias a todos y a todas las personas que nos han acompañado a este importante evento. Como ustedes saben, JOTAI es un esfuerzo conjunto de 5 agencias ecuménicas de cooperación que son Pan para el Mundo, ACT Iglesia de Suecia, Ayuda de la Iglesia de Noruega, Christian Aid y Federación Luterana Mundial. Por un periodo de 4 años estamos trabajando 4 grandes áreas de trabajo que son justicia de género centrada en los derechos de las mujeres, gestión sostenible de bienes naturales, justamente el área es decir, desde donde se está publicando la revista que se ha presentado hoy. También tenemos el área Estado de Derecho y Seguridad Democrática Ciudadana y gestión de riesgo a desastres y respuesta humanitaria. Es decir, tenemos áreas amplias de trabajo. A nivel geográfico, con las organizaciones que trabajamos, alcanzamos una cobertura de 15 departamentos, 63 municipios y 110 comunidades. Y con estas mismas organizaciones que trabajamos, que son 35 en total, alcanzamos una población meta directa aproximada de 37,000 personas, de las cuales entre el 65 y el 75% son mujeres. Como podemos ver, esto nos permite vincularnos a una amplia variedad de experiencias, de saberes y aprendizajes que podemos potenciar y podemos replicar como buenas prácticas que están realizando las organizaciones en sus diferentes territorios. A finales ya del 2020, JOTAI ha concluido su fase piloto y a partir del presente año, JOTAI ya es un programa permanente. Nuestra expectativa es seguir apoyando y acompañando las organizaciones de aquí en adelante, de la mejor manera, ya como un programa permanente. Y nuestra aspiración es que en alianzas con las organizaciones que actualmente trabajamos,
nos podamos consolidar como un nuevo modelo de cooperación en Guatemala. Sabemos que estamos trabajando en contextos difíciles de crisis múltiples en todos los aspectos, en lo económico, en lo político, en lo social, crisis sanitaria, crisis ambiental, crisis migratoria, crisis de criminalización de defensores y defensoras de los territorios, ¿verdad? Y todo esto se complejiza con el contexto COVID, que sigue siendo de incertidumbre, pero en el marco de esa incertidumbre es bastante claro que se están fortaleciendo los autoritarismos, el cierre de los espacios democráticos, la agudización de la criminalización de defensores y defensoras de los territorios y la captura de la institucionalidad del Estado para ponerla al servicio de los grupos de poder. Pero frente a toda esa complejidad, quiero cerrar con un mensaje de esperanza. Tenemos mucha esperanza. Eventos como este fortalecen la esperanza, nos inspira, porque ver que una gran cantidad de organizaciones, de líderes y de lideresas trabajan y luchan por la defensa de las aguas, de los bosques y de los territorios, y eso fortalece la solidaridad, la justicia y el bienestar humano. Con estas palabras, quiero dar por concluido el evento de lanzamiento de la revista Avanzando en la defensa de las aguas, los bosques y los territorios indígenas. Muchas gracias. Gracias, Hermilio. Queremos finalizar esta presentación agradeciendo pues, su anuencia a nuestra convocatoria. De igual manera, agradecemos al equipo técnico que estuvo detrás de esta presentación, a Carlos García, que estuvo en soporte técnico, de igual manera a Jan Chicora y a Flori Yash en la coordinación, y a cada una de las organizaciones que fueron parte de este esfuerzo conjunto para la presentación de la revista Avanzando en la defensa de las aguas, bosques y los territorios indígenas, procesos exitosos en la gestión sostenible de los bienes naturales en Guatemala. Les recordamos que esta revista ya está disponible en su versión electrónica en la plataforma virtual del programa Actuando Juntas JOTAI, que es www.jotaiguatemala.org.gt. Así que reiteramos, la revista ya está disponible en esta página www.jotaiguatemala.org.gt. Mi nombre es Josué Navarro, muchas gracias por su participación.